Hubo una época, no hace tanto, en la que Windows era el centro de todo en la computación. Pensemos un poco. Ese sonido de inicio, el fondo de pantalla azul, las posibilidades que parecían infinitas. La verdad es que era mucho más que un sistema operativo. Fue la plataforma que, para bien o para mal, le abrió las puertas de la tecnología a casi todo el mundo. Pero en algún momento, Microsoft como que perdió el rumbo, perdió esa chispa. La historia de la caída de Windows no es la de un colapso de un día para otro, sino la de un cambio lento, gradual, en su propia filosofía. Y para entender cómo llegamos a este punto, tenemos que ver qué fue exactamente lo que cambió. Libertad. Esa es la palabra clave de todo esto. Libertad para instalar cualquier programa, para personalizar hasta el último rincón del escritorio. La libertad de sentir que tenías una herramienta que trabajaba para ti y no al revés. Y esa es la promesa que se fue perdiendo por el camino. Bueno, vamos a meternos de lleno en esto. Para de verdad entender el presente, hay que recordar por qué Windows se convirtió en el gigante que fue. Vamos a viajar un poco a su época dorada, esos años en los que tener Windows se sentía como tener el control total de tu máquina. Miren, esta línea de tiempo lo cuenta casi todo. Windows 95 nos dio el menú inicio, que fue básicamente la puerta de entrada digital para toda una generación. Y luego, en 2001, llegó Windows XP. Para muchos, el punto más alto de la plataforma. Era tan, pero tan estable y confiable que empresas enteras construyeron sus imperios sobre él. De hecho, fíjense en esto. Cuando Microsoft finalmente dejó de darle soporte en 2014, casi una cuarta parte de los usuarios se negaron a dejarlo. Ese era el nivel de lealtad que generaba. Y aquí está el kit de la cuestión. En esa época, el negocio era simple. Comprabas el software una vez y era tuyo. Punto. Para siempre. No había anuncios escondidos, ni recolección masiva de datos, ni funciones que de repente costaban una mensualidad. Microsoft no vendía un servicio, vendía una herramienta que te daba poder. Pero claro, esa filosofía empezó a cambiar. Vamos a ver ahora el punto de quiebre. El momento exacto en que Microsoft dejó de enfocarse en resolver los problemas de la gente y empezó a perseguir tendencias, métricas y, por encima de todo, el control. El contraste aquí es brutal. Windows 8 fue la primera gran señal de alarma. De un día para otro, Microsoft eliminó el queridísimo menú inicio, que estaba pensado para la productividad en un escritorio, y lo cambió por una interfaz de mosaicos diseñada para tabletas. El objetivo ya no era la comodidad de quien usaba la computadora, sino las métricas. Querían inflar los números de instalaciones de apps para poder competir con la App Store de Apple. Y esta estrategia tiene un nombre muy conocido en la industria: Vendor Lock-in. O sea, la dependencia del proveedor. Es la idea de construir un jardín amurallado. Una vez que estás adentro, con todas tus cosas ahí, salir se vuelve tan complicado y caro que muchos prefieren quedarse, incluso si ya no les gusta cómo está el jardín. Y este es el manual, el paso a paso que siguen muchas empresas. Primero, logran que su producto sea indispensable para el día a día. Luego, poco a poco, te quitan la idea de que eres dueño de algo y lo convierten en un servicio. Y al final, te venden el acceso a las mismas herramientas que antes tenías, pero ahora en forma de una factura que llega todos los meses. El resultado de todo este cambio no fue una catástrofe de la noche a la mañana, ¿no? Fue más bien una erosión lenta de la confianza, como una muerte por mil chortes, donde cada pequeña decisión, cada cambio, alejaba a Microsoft un poquito más de la gente que la había hecho grande. Y así, la lista de quejas no paró de crecer. Actualizaciones que se instalaban solas y rompían cosas, anuncios en el menú inicio, configuraciones de privacidad que parecían hechas a propósito para confundir. Y para muchos, la gota que derramó el vaso, los requisitos de hardware de Windows 11, que dejaron obsoletas a millones de computadoras que funcionaban perfectamente bien. Esta frase lo resume todo. La sensación cambió de tener las llaves de tu propia casa a tener que pedir permiso para entrar a un lugar que ya no sientes tuyo. El control ya no lo tiene el usuario, lo tiene el proveedor. Pero, ojo, mientras Microsoft estaba enfocado en controlar su sistema operativo, algo mucho más grande estaba pasando. El concepto mismo de sistema operativo empezó a perder importancia, todo gracias a un cambio tecnológico masivo. Esta cita es perfecta. Microsoft nos enseñó a depender de Windows, pero la nube nos enseñó que en realidad ya no importaba tanto. A ver, si el correo, los documentos, las herramientas de trabajo, si todo vive en el navegador, el sistema operativo pasa a ser simplemente la ventana por la que miramos. Y este gráfico muestra exactamente eso. Oficinas que antes eran un mar de Windows, ahora están llenas de MacBooks. Incluso Linux está ganando terreno.
Las empresas se dieron cuenta de que si el trabajo está en la nube, el sistema operativo se vuelve intercambiable. La eficiencia importa más que la lealtad a una marca. Entonces, si el escritorio de toda la vida está perdiendo relevancia, ¿qué sigue para Microsoft? Bueno, la respuesta es bastante obvia, la nube. Es hacia donde se está moviendo toda la industria y ellos no son la excepción. El concepto clave aquí es el Cloud PC, o la PC en la nube. Imaginen su escritorio de Windows completo, con todo lo que tienen transmitido por Internet a cualquier pantalla. Suena conveniente, ¿verdad? Y lo es. Pero también es la culminación de esa estrategia de control. En este modelo, ya no eres dueño del software y ni siquiera eres dueño de tu escritorio. Todo, absolutamente todo, es un servicio. Y este es el trato que se nos ofrece hoy. Estamos cambiando propiedad por acceso, empoderamiento por una suscripción, y estamos sacrificando privacidad y control a cambio de conveniencia. En esencia, estamos dejando de usar una herramienta para empezar a vivir dentro de un ecosistema que no nos pertenece. Pero, y aquí viene la parte esperanzadora, la tecnología tiene esta increíble capacidad de autorregularse. Cada vez que una gran empresa aprieta demasiado, surgen alternativas. El mercado y los usuarios, al final, tienen poder, y la innovación nunca se detiene por completo. Esa sensación de que la computadora trabajaba para nosotros se ha ido reemplazando por un sistema que trabaja para la empresa que lo creó. Y todo esto nos lleva a la pregunta final. Un producto muere no cuando deja de funcionar, sino cuando la empresa que lo hace se olvida de por qué la gente llegó a amarlo en primer lugar.